crees que la violencia solamente la ejercen los hombres en contra de las mujeres? ¿Tú crees que la violencia nada más es física? La violencia la ejercemos todos, todos los días, pero no nos damos cuenta, porque la excluimos de nosotros mismos, pensando que eso solamente lo hacen los inconscientes, los enfermos, los que se encuentran bajo alguna sustancia o estupefaciente. ¿De qué forma también nosotros somos violentos? ¿Tú eres víctima de violencia? Hoy pondremos en la mesa el significado de violencia y también responderemos algunas de estas preguntas que nos planteamos todos los días. La violencia está normalizada y no parece haber mucha conciencia sobre la forma como la ejecutamos. En la vida cotidiana existen muchas formas como se expresa la violencia. Reflexiona. Solemos justificar nuestras acciones violentas en legítimo derecho o legítima defensa, participando en una cadena de daño insondeable. Una simple frase como "todo mundo lo hace" o "el mundo es así" abre paso a la descomposición social y a la distopía. Violencia no solo es golpear, violar o matar. Más adelante hablaremos sobre la violencia encubierta, en este podcast al que te invitamos a escuchar. Esto es Violencia versus Conciencia, entre neuronas y chakras. La violencia, Vero, la vemos lejos y la percibimos cerca. Cerca y lejos. ¿Cómo ves? Fíjate, lejos porque la vemos como algo que está pasando de forma cotidiana, pero como algo que no ejecutamos. Y cerca porque nosotros la ejecutamos y no nos damos cuenta. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, Fabio. Por eso es que hoy, en nuestro podcast, tú eres esta especie de invitado especial. Queremos entrevistar a alguien para hablar de este tema. Y es más, cambiamos un poquitín la dinámica porque estamos a días de lo que fue la marcha del Día Internacional de las Mujeres aquí en México, en el Distrito Federal. Y también fue un día, bueno, hoy es un día después de ese día en donde las mujeres no nos movimos. Este ensayo de qué pasa si allá afuera no están las mujeres actuando y ejerciendo todo lo que hacen. Entonces, bienvenido a este tema tan oportuno. Tú que eres un hombre y yo que soy una mujer. Ahora a mí me toca decirte, ¿tú crees que la violencia nada más la ejerce un hombre en contra de una mujer? No, creo que es una respuesta fácil de contestar de forma inmediata. Sí creo que el hombre puede ejercer una violencia de más impacto que una mujer. Porque el hombre históricamente es más violento en su forma de expresarse a veces, en su fuerza muscular, en su capacidad de matar, en su capacidad de golpear. Pero eso es un extremo. Okay. También creo que la mujer genera violencia de otras formas. Sí hay muchos tipos de violencia y se ven en las familias. Es decir, creo que una gran parte de la responsabilidad de lo que tenemos hoy en día, de la cantidad de personas sociópatas o con rasgos psicópatas, tiene que ver mucho por una parte biológica, pero también por una parte aprendida, por una parte modelada en casa. Por ejemplo, una mujer que tolera la violencia de un hombre en casa y no pone límites y no se separa y no lo denuncia ante la policía, está educando a su hijo para la violencia y no lo ve. Una mujer que golpea a su hijo o un hombre que golpea a su hijo está educando a su hijo para la violencia y no lo ve. La forma como una mujer trata a un hombre, a veces de forma también violenta o manipuladora, es una forma de educar a los hijos para la violencia también. Es decir, la violencia psicológica que maneja la mujer puede ser también muy dura. Por ejemplo, un hombre puede tener un problema con el enojo, sin llegar a los golpes. Nada más es explosivo. Cuando hay una conversación entre él y su pareja, él empieza a decir cosas que generan que la mujer llore. La mujer llora y el hombre se siente culpable. La mujer ya sabe que así funciona y que siempre que llora gana la conversación, porque llanto mata todo. Eso también es una forma de violencia cuando la mujer lo usa para desarmar a una persona y no llegar a la asertividad, sino expresar con su llanto: él me haces daño, eres malo, yo soy la víctima, tú eres el que
maltratas nuestra relación. Y eso es algo que pasa. O sea, yo tengo casos parecidos a esto que estoy describiendo y es difícil abordar estos temas porque que la mujer reconozca que a veces su estado de víctima o su posición de víctima o su conducta de llanto puede ser manipuladora es muy difícil. Generalmente cuando vemos a una mujer llorando nos compadecemos de ella porque es el llanto algo que conmueve mucho a las personas. Y en su estado de vulnerabilidad, la mujer, también con el llanto, consigue muchos objetivos y consigue manipular ciertas situaciones. Y eso también es violencia. No estoy diciendo que todas las veces que llora una mujer es... No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces una mujer puede usar la violencia a través de la victimización. Claro. ¿Tú qué opinas? Sí, te escucho. Dejo que entre como esta información en mí porque sí lo puedo escuchar desde un lugar muy neutro. Creo que ahí estoy a favor de ti, en donde claramente no vamos a hablar hoy de lo que es esta violencia de los hombres en contra de las mujeres. Yo menciono este día en México tan importante. Escucho una frase a la hora que nos vamos retirando de esta marcha, en donde todas las calles estaban cerradas y se para un hombre en un coche con 3 hombres más y le dice a la policía, ¿y a qué hora van a parar estas mujeres? ¿A qué hora van a dejar de dar lata las mujeres? Y lo primero que hace mi hija es responder, por eso estamos como estamos. Y bueno, ahí está la defensa y ahí está también el enojo. Son temas muy sensibles y es una forma de hacer una pauta, de solidarizarnos, sabiendo que eso no va a cambiar nada de inmediato, pero sí podemos empezar a conversar acerca de esto. Ok, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Me refiero a esto que estamos viviendo hoy en México. Yo lo veo desde mi perspectiva tanatológica, estamos viviendo un duelo y un duelo muy profundo porque ha habido casos donde muchas mujeres han perdido la vida por quienes fueron violentadas y por otro lado hace esta pausa para que podamos pensar de cuántas formas hemos sido violentadas las mujeres y hoy pongo aquí en la mesa también de cuántas formas los hombres lo han sido. Cuando este señor pregunta ¿y a qué hora van a parar estas mujeres? Pues es lo mismo que un chavo se para en una patineta y nos dice ¿cómo le hacemos para erradicar el machismo? ¿No? Entonces tú dijiste por las mujeres poner límites en estas cosas cotidianas o con esta violencia que me parece que es de negligencia de educación a los hijos, en donde ambos padres están educando, ambos padres están enseñando esto, ¿no? Y sobre todo porque en algunos hogares y en algunas comunidades pues es de valor y es de honor actuar de esa manera. Es decir, una mujer que lo permite pues es una mujer, pues vamos a poner sumisa, pero antes era un valor la sumisión. Hoy ya no lo es. Y para un hombre que le pone un alto, como decían antes aquí en México, a su vieja, también era un tema de honor como hombre, de qué bien le pusiste alto para que se esté quieta. Y qué bueno que te estuviste quieta porque eso habla de que eres una mujer, ¿no? Que toleras y que estás. Y hoy ya creo que podemos entrar a ese tema de decir, pues, ¿qué es lo que hoy te hace un hombre o una mujer honorable? ¿O qué es lo que se premia en tu tribu o en tu comunidad? ¿Y qué es lo que se excluye de esto, ¿no? Yo creo que hablar de violencia, y más ahora, es muy delicado con estas noticias que hay en todo el mundo, no solamente en México. También las cifras de de feminicidios es muy alta, por ejemplo, en Europa, en países como Grecia, España. Entonces, es algo que compartimos en todo el mundo, y este machismo residual, pero creo que el tema es la educación, Vero. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Creo que en los países de América Latina, quien más se ha encargado de la educación es la mujer. Entonces, todos practicamos la violencia, el hombre también, sí. Es que el impacto violento del hombre es más, llega más lejos, como lo decía al principio, es más dramático, pero la violencia tiene un espectro. Es un espectro que se mueve desde un punto extremo, que es el asesinato, a otro extremo, que es la paz y la conciencia. Sí, en ese espectro se movería la violencia. Recuerda que, bueno, si vemos la vida como espectros, tenemos el enojo, la molestia, por un lado, ¿sí? Y la tranquilidad, ¿no? En otra parte del espectro. Pero todos ejecutamos la violencia de muchas formas muy poco perceptibles,
que nos hacen pensar que nosotros no estamos haciendo nada malo, Ujú. que nosotros no tenemos nada que ver con eso que está pasando. El tema es que es como el efecto mariposa, y quienes no saben lo que es el efecto mariposa, es un poco lo que tiene que ver con la teoría del caos, que, bueno, cuando tú ejerces una acción, una conducta, esta acción, esta conducta no termina en donde tú la ejerces, sino que va impactando a otras personas, puede generar algo que tú ni siquiera te diste cuenta, pero que es algo mucho más brutal en lo que tú participaste. O sea, es decir, el aleteo de una mariposa en Oceanía Ajá. puede ocasionar una tormenta en América, meses después o años después. Así es que la violencia la ejecutamos en la forma como nos comportamos en sociedad, y como nos comportamos en sociedad y en casa es como educamos a nuestros hijos. Ujú. Tanto hombres como mujeres educamos a nuestros hijos, pero no excluyamos, yo quiero decir que no excluyamos a las mujeres de la responsabilidad de generar violencia en sus dimensiones. Ujú. ¿Sí? Tenés ejemplos como muy específicos, ¿no? Además de este tema del llanto, de manipular, ¿qué otra cosa? Hay muchas formas de generarla. A ver, no quiero hablar solamente de mujeres, Sí, ¿sí? o sea, Yo, pero yo- es la parte que a veces nosotras no vemos, porque yo tampoco quiero culpar a los hombres. Mira, desquiciar a un hijo es violencia. Una madre puede desquiciar a su hijo Ujú. en cómo lo amenaza, cuando le pega, cuando le dice cosas que no tienen sentido y le promete algo y no se lo da, o trata de manipularlo para que haga cosas que quiere, y el niño se siente manipulado, cuando habla con las amigas sobre los maridos de otras mujeres, Ujú. la forma como se expresa de los hombres. Ujú. Hay muchas formas como los hijos aprenden de sus madres y de sus padres la violencia, en la forma como se expresan, en la forma como conviven. Ujú. La lista es muy larga. Como a veces somos pasivas agresivas. Y También, otra vez, estoy hablando de género. Esto podemos ser los hombres y las mujeres. O sea, el tema es que a veces el dividirlo, lo que nos funciona es ponerlo un poquito más claro. Pero todos somos todo. Pero el rollo es cómo vemos entonces en sí. nosotros la violencia, o sea, dándonos cuenta con estas cosas específicas que estamos platicando, ¿no? O A sea, ver, cuando te dicen, híjole, es que eres súper pasiva agresiva, pues ¿qué significa eso? sí, pasiva-agresivas, por ejemplo, que van a salir el domingo y el papá quiere ir al campo a caminar con los niños y jugar fútbol, al Ujú. bosque, pero la mamá no. Ujú. Entonces la mamá finge una enfermedad. Ujú. Eso es pasivo-agresivo. Ok. Y eso es algo que pues, no hay forma de decirle, es que eso que estás diciendo no es cierto, no estás enferma, pues no le puedes decir eso. Ujú. Entonces ahora sí que ahí es aguantarse y... Sí, o hay otra que es como muy, creo que la identificas fácil, que es como le llaman el silent treatment, te dejo de hablar por Esa días es o por otra. meses, O dejamos de tener relaciones sexuales. ¿no? Esa es otra. O sea, como castigo. Ujú. Como No, no castigo. estoy, no estoy hablando de que no quieres, que no es no y se acabó. O sea, si una Ujú. mujer no quiere tener relaciones, no quiere tenerlas. Pero No te golpeo, no te usarlo como aviento castigo. algo en la cabeza, no saco un cuchillo, pero sí hago estas cosas. A ver, es que estamos hablando de niveles de sociopatía. Ujú. Aunque tenemos cifras de violencia doméstica, no es nada parecido a lo que era en el siglo XV. Ujú. Ujú. Y hay muchos estudios que ha hecho Steven Pinker sobre que hoy estamos en la época menos violenta de la civilización humana, Ujú. así como lo dicen las cifras. Y es cierto. Hoy en día, por ejemplo, ahora hay personas que están esperando hacer la inyección letal Ujú. en algunas cárceles, por ejemplo, no sé, de Texas o de Estados Unidos, porque cometieron un asesinato y llevan 15 años esperando sentencia o esperando la muerte. Pero en la época de los reyes, de los Tudor, por ejemplo, le decías a un rey, no estoy de acuerdo con tu política, y en ese momento te juzgaban y te quemaban Te o te cortaban la degollaban cabeza. en la plaza pública. O sea, somos más vulnerables, somos más sensibles hoy en día a la violencia, porque además la estamos viviendo a través de las redes sociales y de las noticias, lo cual nos neurotiza muchísimo. Ujú. Es muy diferente a la Edad Media, donde no existían los medios de comunicación y nos decían cuántos soldados habían muerto en la guerra de Peloponeso, no sé. Y hoy No, sí. bueno, pero hemos evolucionado y entiendo esa comparación que haces a nivel histórico, pero en la evolución del ser humano, pues ok, no vamos a cortar una cabeza, pero metafóricamente sí cortamos cabezas. O sea, privamos de la libertad de alguien, desquiciamos a alguien, o sea, está esta violencia psicológica, verbal, emocional, económica, Sexual. toda esa parte de negligencia de la que estamos hablando. O sea que si hablamos de conciencia, porque lo hemos mencionado,
al principio del podcast y por qué es versus conciencia. Porque en la medida en que yo pueda ver mi propia violencia, o sea, por lo menos es el primer paso de reconocer que estoy teniendo a través de estos ejemplos que estamos dando este tipo de violencia. Yo me acuerdo en algún entrenamiento que fui de sistémico familiar, de terapia sistémico familiar, yo me consideraba una persona anti-violencia, casi Gandhi, y podría salir con pancartas a la calle, a este tipo de protestas y decir cero violencia. Y me di cuenta, y por eso utilizamos esta palabra de excluir. O sea, antes de verlo en los otros, Verónica, ¿qué excluyes de ti esta violencia? Y tú serías capaz de matar. Y yo no, nunca en la vida. O sea, yo soy la paz. Y si ves que le están haciendo algo a tus hijos, totalmente. Claro. Totalmente, porque seguramente bajo esto que nos sucede a nivel cuerpo y sustancias, seguramente tendré el impulso, sin pensar, que con tal de defender la vida de alguien a quien amo muchísimo, y por supuesto, por salvarme a mí, yo sería capaz de cualquier cosa. Y me considero alguien consciente, ¿no? Sin ser la super gurú o la super consciente, pero me refiero es algo que ya he venido viendo, que he puesto en el tintero, que me doy cuenta, que reconozco la violencia que vive adentro de mí, ¿no? Pero con ese claro ejemplo me quitaron todo lo que yo podía defenderme de decir, Vero es cero violenta. A ver, pero no confundamos violencia con agresión. Ah, qué bueno que lo mencionas. Sí, porque ¿Cómo se relaciona? La tuya es una respuesta de agresión frente a un estado de supervivencia. O sea, la agresión es biológica y la compartimos con los animales. Es decir, si le tocas un pollito a una gallina, o sea, a lo mejor te ataca o el gallo. Si le tocas sus cachorros a un perro, a lo mejor te muerde. Si le tocas a sus hijos a Vero, pues también te va a morder. Ajá, o si me da miedo. Bueno, claro, porque es una respuesta cuando uno se siente vulnerable, es decir, también en este rango, en el rango del espectro de la violencia, está la vulnerabilidad. Bien, por un lado, en un extremo tenemos que tan vulnerable te sientes y con esa vulnerabilidad si escapas o atacas. Y la conducta de ataque, pues es a través de la agresión, la respuesta de agresión de la amígdala en el cerebro. Entonces, a diferencia de la agresión, la violencia es social, es aprendida. Responde a valores, responde a ideologías, responde a política, responde a una actividad depredadora del ser humano por conquistar, por tener, por quitar del mapa a una etnia, ¿sí? Por ejemplo, como sucedió en Ruanda en 1994. Ruanda es un país que está en África y hubo una situación muy penosa de genocidio, pues muchos ya lo sabrán. Puedes leer sobre esto, en Google hay mucha información, pero hay un libro que se llama El efecto Lucifer de Philip Zimbardo. Dos etnias que se casaban, que convivían, los Hutu y los Tutsi, pues fueron puestas frente a frente. A principios del siglo XX llegó el poder colonial belga y germánico y entonces los dividió y empezaron a matarse entre ellos. O sea, los Hutu querían aniquilar a los Tutsi. Traían también de repente por ahí algunas rencillas, pero déjame decirte esto. En este libro de Philip Zimbardo hay relatos por ejemplo, de una señora que cuenta cómo mató a los hijos de su vecina. Y cuando dice por qué los mató, dice, es que sus padres ya los habían matado y ellos quedaban solos, entonces no iban a tener ninguna oportunidad y tuve que matarlos. Para que te des una idea de cómo procesa una persona que nunca había matado a nadie en un momento límite como este, donde una etnia mata a otra. Claro. Entonces, esa es la violencia, a diferencia de la agresión. La agresión es como una rata cuando la acorralas, te ataca. La violencia es, por ejemplo, formas de violencia. Una empresa, ya sea dirigida por una mujer o por un hombre, que no le paga a sus proveedores después de que estos proveedores ya presentaron su trabajo. Y estos proveedores gastaron cientos de miles o quizá millones de pesos prestándoles dinero para esta producción, ¿sí? Y están al punto de quebrar y la empresa no les paga porque paga a 90 días. Es una forma de violencia. Y entonces si los cuestionas, es que así es el sistema. La vida es así. No la inventé yo. Pero es una violencia normalizada el retener el dinero y el medio de subsistencia de otra empresa más pequeña o romperla, llevarla a la quiebra por no pagarle. Y te apuesto que ni siquiera lo ven como violencia. Claro que no lo ven. No, sino como un modus vivendi y así está bien, en donde no entra otra vez este discernimiento, este pensar en el otro y volvemos a este tema de entre lo que está bien y lo
lo que está mal y desde qué lugar estoy actuando. ¿Es algo aprendido entonces? O sea, La violencia es aprendida. Es aprendido, entonces lo aprendiste. O en una empresa, como estás hablando, es la cultura de la empresa, ¿no? Muchas empresas son violentas con sus empleados y con sus proveedores. Por ejemplo, hacerle un contrato a tu empleado de 8 horas y hacerlo trabajar 10 y coercionarlo es violencia. Claro. Ya es su hora de salir y el jefe le pide que se quede otro rato. Eso es violencia. Y es violencia porque a pesar de que tiene el empleado el derecho de decir sí o no, generalmente hay coerción y hay efectos secundarios y hay una enemistad laboral de ajuste de cuentas tácito entre su jefe y él. Y este tipo de cosas suceden todos los días, en todos los países y en la política también. La violencia es una mujer, un hombre, da igual, que va mentando madres por la calle con su hijo atrás, que se va pasando los semáforos, que va cometiendo constantemente faltas al reglamento. Eso es violencia. Tocar el claxon y mentarle la madre con el claxon a alguien para que se mueva, o estar todo el tiempo tocando el claxon para que se quite el tráfico, es violencia. Claro. Estás generando estrés, ansiedad, un impacto emocional en la convivencia social. Claro. Y en esta parte que decías cultural, porque yo me acuerdo en India, chistosísimo, porque tienen los letreros de los coches que dicen, por favor, toca el claxon, o please horn, o sea, para que me dé cuenta que vienes, ¿no? Porque todos los señalamientos están mal ahí, pero es una forma cultural en donde, pues ahorita que estoy pensando en ese tipo de cosas en donde darnos cuenta en qué lugar estamos y cómo se usan todo este tipo de cosas que podrían provocar esta violencia, en donde no sigues reglas Anarquía. establecidas. Ajá, hazte cuenta, probablemente si no tocas el claxon en India, pues eso para eso sería como no estás siguiendo las reglas y puedes provocar esto al revés. O, por ejemplo, las mujeres musulmanas que tienen que taparse completitas, ¿no? O sea, porque es una forma cultural y es una forma de respeto y es algo, obviamente, que atañe a su religión. Pero si tú te brincas esa regla, ¿cuál es la consecuencia? O sea, si estás mostrando respeto. Digo, y aquí hablamos un poco del machismo, ¿no? ¿Por qué se tapan todas? ¿Por qué no enseñan qué pasa? ¿Por qué no les permiten en estas mismas regiones, ¿no? En donde se les quita el clítoris para que no tengan este tema de placer. O sea, este tipo de cosas que alzamos más fuerte la voz, en donde, digo, ahorita volví a esta parte que sí se nota, en donde sí nos causa cierta indignación a hombres y a mujeres. Y ahora otra vez menciono la marcha, había esta cantidad de hombres con su paliacate morado, en donde no nada más hay mujeres que estamos indignadas con lo que está pasando en México y alrededor del mundo, también hombres, en donde yo creo que me parece que la base de lo que estamos hablando y esta plataforma es como seres que vamos evolucionando, ¿qué nos pasa? ¿Qué está pasando? Que entonces volvemos a ese lugar arcaico que reaccionamos desde la no conciencia. Porque entonces, si tú mencionabas el siglo XV o antes, en donde pues no había este tipo ni de evolución ni de conciencia, pues ok, entonces se justificaba históricamente, ¿no? Pero ahorita, ¿de qué manera lo justificas? No, a ver, la violencia nunca va a desaparecer, Vero. O sea, porque la violencia es parte del estado de no derecho. El momento en el que existe una guerra, exista un cataclismo, caiga un meteorito, lo que tú quieras, y reina la anarquía, reina la violencia. O sea, la agresión y la violencia, las dos. Como decía en el Leviatán, que es un libro del siglo XVII, que escribió Thomas Hobbes. Thomas Hobbes decía, la vida en estado natural es solitaria, es pobre, es sucia, es brutal y es breve. Y esto es por la anarquía. La lógica de la anarquía es que hay una tentación constante del ser humano de invadir preventivamente a sus vecinos antes de que ellos te invadan. Te defiendes. Sí, entonces naturalmente, y estoy hablando de la época de los cazadores y recolectores, antes de que me casen a mí, los caso a ellos. O como dicen por ahí, que yo he escuchado está dicho de que lloren en su casa, no en la mía, ¿no? Mejor que lloren en su casa. O sea, somos nosotros preventivamente abusivos, preventivamente listillos, preventivamente violentos. Antes de que me roben a mí, robo yo. Es decir, la violencia en este estado del ser humano creo que no se va a acabar, pero sí va a disminuir mucho. Repito, ha disminuido muchísimo.
El Estado de Derecho es lo que, según cuenta el Leviatán, porque el Leviatán es un monstruo, pero al mismo tiempo es un monstruo necesario, que es el gobierno. Uh-huh. Entonces Thomas Hobbes así lo relata, y es horrible el monstruo, pero lo necesitamos porque es el único que pone paz. Es decir, el que garantiza que no necesitas anticipar tu violencia para desaparecer el otro, porque hay un Estado de Derecho y hay un legislador, hay un juez, un mediador que te va a ayudar a que eso no suceda. El problema en algunas sociedades es que, sobre todo sociedades que están en vías de desarrollo social, cultural, económico, donde existen mafias, donde existen carteles, donde existe caos, en esos sectores es donde reina la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, esta que conocemos desde Hammurabi, porque es una de las leyes más antiguas del código de Hammurabi. Entonces date cuenta que el ser humano es violento, o sea, es agresivo, pero además violento. Agresivo por naturaleza y violento por construcción social. Los psicópatas y los sociópatas siempre van a existir. Cada vez menos, sí. Habían muchos más antes también, pero cada vez menos. Y sí, siempre van a existir psicópatas. Hay dos tipos que son los funcionales. Hablemos de los políticos, hablemos de los CEOs de empresas, hablemos de los de cuello blanco, ¿no? Y los psicópatas disfuncionales son asesinos seriales, como Juana Barraza, la Mataviejitas. Explícanos un poquito más, porque tú me dices nunca va a acabar, y yo digo que sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con esos pueblos de la paz? O con este lugar, Myanmar o Bután, que le dicen que es donde más gente feliz hay, ¿no? O sea, que se ha podido medir este bienestar y esta no violencia y esta paz. ¿Tú no crees que vamos hacia ahí? A ver, puede ser que de aquí el ser humano evolucione de aquí a unos 100,000 años, no sé, si llegamos a 100,000 años. Pero si ya existe ahorita aquí. No, es que la violencia está también, además de que se sigue enseñando, o sea, van a pasar muchas generaciones para que la violencia se deje de mostrar y de enseñar, eso uno. Pero la parte biológica, o sea, ahí está en el ser humano. Los cazadores y recolectores estamos hablando de hace 20,000 años. O sea, no es nada. Tenemos esa genética también a la agresión, como la tienen los animales. El pensamiento estructurado o el pensamiento abstracto del ser humano es lo que transforma a la agresión en violencia. Creo que va a pasar muchísimo tiempo, no lo vamos a ver definitivamente, si quisiéramos ver a la humanidad como toda entera, como un ser de luz, ¿no? Como seres de luz. Yo creo que la utopía, a diferencia de la distopía, es que la distopía es la tendencia de la vida, ¿sí? No la utopía. La utopía es ese estado puro en el que nadie vive de forma desfavorable, nadie está fuera del plato, todo el mundo come, todo el mundo tiene, todo el mundo es igual, y eso es utópico. Uh-huh. El sistema económico que tenemos hoy en día, Vero, está dirigido a la violencia. O sea, es violento. Esta guerra económica que tenemos en el mundo es violenta. Nosotros tenemos nuestros celulares y todo, pero hay niños que están en las minas de coltán, justo en Ruanda y en el Congo, que tienen 8 o 10 años y están entrando a minas donde hay muchos agentes tóxicos. Uh-huh. ¿Sí? Ese es el sistema económico, así funciona. Gente en China que está muriendo, gente en muchos países que está muriendo porque participan en este sistema económico. Y eso, o sea, tú dime cómo va a cambiar eso. Pues mira, yo sí creo que va a cambiar, porque creo que nuestro mini universo que vivimos todos los días, que es nuestra práctica, nuestro hogar, nuestra revisión de hábitos, de conciencia, de todo, dejamos entrar un poquito de paz a nuestro simple pensamiento, por ejemplo. Hasta eso, de lo que pensamos. Si tú ahorita me dices esto no acaba y qué barbaridad y todo lo que está pasando en el mundo, sí parto de una base de realidad de lo que está pasando. Perdón que te interrumpa, pero es que quiero aclarar que yo estoy diciendo que la violencia que hay hoy no tiene nada que ver con la violencia del cazador-recolector o de la Edad Media. Y no creo que acabe porque no existe la perfección en el ser humano y eso no puede, o sea, yo no lo concibo, a eso me refiero. ¿Cada vez va a haber menos? Sí. Creo que cada vez vamos a madurar más en ese sentido y tener más conciencia, sí lo creo, pero no creo que acabe. Yo sí creo que acabe, pero no todo al mismo tiempo. O sea, yo creo que acaba en tu mini universo, por lo menos, en donde digo, bueno, no sé si estamos hablando de lo mismo o no, o sea, pero yo sí creo que la guerra está en la mente, o sea, o esta violencia está muchas veces en lo que nos estamos creyendo de todo esto y dices, ok, entonces incluyo la violencia como algo que también el ser humano somos, o que por ADN traemos, pero cuando la volteas a ver, la dejas de ejercer, ok, entonces ahí termina la violencia.
O sea, en mi mundo interno, en Verónica. Y entonces si yo me doy cuenta y estaba yo ejerciendo esta violencia de negligencia en mi propio hogar o dándome cuenta con esto que estamos hablando, otra vez como aterrizándolo a cosas más específicas que como seres humanos falibles y en lo que queda en tu propio entorno que puedas lograr o hacer, no como ni siquiera una causa social, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, esta marcha a la que acabo de asistir no es que me hace más solidaria como mujer tal vez, o qué bruto, eso fue la diferencia. Siento que estoy haciendo algo útil, pero realmente no es por nadie, sino primero empieza por mí. Fui acompañada de mi hija y yo digo, pues por mí y por todas mis mujeres, nada más como un tema de conciencia de decir, tal vez nos ha pasado esto y quiero que regresemos un poquito a esos lugares en donde sí podemos tocar la violencia en nosotros, ¿no? Porque ahorita lo que hablamos fue de lo primero que me preguntaste, de tan lejos y tan cerca, ¿no? Pues ok, si nos vamos a este tema otra vez del mundo, pues está lejísimos. Y tan cerca, y creo que desde lo cerca sí la podemos erradicar. Es que hay que vivir con conciencia precisamente por eso, porque tú puedes vivir sin ser consciente de cómo estás comenzando este efecto mariposa, este efecto dominó en el que tú tiras una pieza y esta pieza termina tirando millones de piezas y tú dices, ay, qué feo está el mundo. Güey, pero tú también participaste en eso Eso. y no lo Hazte vemos. responsable. Ajá, pero es que no se puede la gente hacer responsable porque no lo ve. O sea, por ejemplo, algo tan... Te invitan a una boda. Ya sabes que no vas a ir y no avisas. Claro, yo diría que falta de Y educación. la novia, el novio, la familia están gastando un montón de lana en ese día, en esa celebración tan importante para ellos, y les fallan 30 o 40 personas que no avisaron. Y eso representa una frustración y representa un gasto innecesario de recursos. Eso es violencia. Y no lo vemos. Tan sencillo como estás afectando la economía de un equipo. Sí, es, avísales que entonces ya recortarás tus gastos y todo, pero es algo que tenemos normalizado. La frustración que generamos nosotros con nuestra conducta en otras personas no se va. Ahí está. Esa frustración perdura. Y esa frustración se transforma en una conducta agresiva o violenta de la persona que la recibe. Es decir, si un niño recibe un impacto violento en casa, va a su escuela y se madrea a otros. Entonces, no vemos nosotros cómo estamos colaborando para un chavito que se quita la vida por bullying, porque 4 pandilleritos tienen en sus casas padres negligentes que no les dan una educación adecuada. Y ellos dicen, ay, la violencia está horrible. Pobres de nosotros que vivimos en un mundo violento. Espérate, sé consciente y date cuenta de qué forma estás participando en la forma negligente o en la forma de no poner límites a un niño. Cuando a un niño no le pones límites, también lo estás convirtiendo en un dictadorcito. Y un dictadorcito que puede generar violencia en ese lugar donde él se encuentre, en esa empresa, en ese gobierno o en ese lugar donde él esté, va a tratar de forma violenta a sus empleados o a su gobierno, como los reyes. Por eso en la época medieval, en la época de los reyes, la aristocracia acababa con el Estado de Derecho y había tanta impunidad. Por eso había tanta violencia. Porque este leviatán del que te hablo no le daba garantía de vida a nadie. Y la gente respondía con agresión y con violencia porque el rey era violento, porque vivía en la opulencia teniendo al pueblo en la miseria. Y esto es violencia. Es violencia usar el sarcasmo, por ejemplo. La gente dice, ay, pues es que es sarcasmo, pues es que el sarcasmo no es inteligente, no te hace inteligente, te hace violento. Burlarte de otro ser humano y burlarte de él de forma inteligente diciéndole, yo soy intelectualmente superior a ti, eso es violencia. Y eso es algo también muy común que hacemos todos los días. Y eso genera un efecto dominó. Podría Sí. estar horas haciendo una lista de todas las formas como generamos violencia, pero A ver, dinos un poquito más, o sea, para que esté más alcanzable, por ejemplo, burlarte de alguien, estar en el chisme, eso está en el chisme. ocupado en la vida de alguien más, criticando, a cuántas reuniones no vamos y se nos van las horas hablando de Juan de las Pitas. ¿Quién es Juan de las Pitas? ¿De quién estamos hablando? La historia de quién me está importando. Y ahorita que nos des más ejemplos es, ¿qué podemos hacer específicamente? Mi vocabulario es para erradicar la violencia en nosotros mismos. Me queda claro que tal vez no nos podemos salir ahorita a defender
o a que las cosas cambian o que se haga un cambio radical en algo que se ha venido gestando durante años a nivel social, pero sí como lo podemos hacer a nivel individual. O sea, ¿cuáles son más ejemplos para que nos demos cuenta dónde podemos ser violentos o ejercer la violencia y qué es lo que podemos hacer para dejar de serlo? Por ejemplo, tú dices, cuando andamos de chismosos, divulgar información privada de otras personas, Eso es violencia. ya sea en reuniones o en redes sociales. ¿Qué podemos hacer? Tú dime, ¿qué podemos hacer al respecto? O sea, ¿por qué hacemos eso? ¿Para qué? Digo, yo siento que es un mal hábito, como dices tú, es algo aprendido. Entonces tal vez hemos aprendido durante mucho tiempo a reunirnos y a hablar de la gente. Y no nada más hablar, sino mal, ¿no? O sea, porque si es algo bueno, pues Claro. de volada, y supiste que le dieron un premio a no sé quién, o supiste que... Pero ya en lo que nos clavamos cañón es en estas cosas, destrozar al otro. Cuando tú hablas mal del otro, estás diciendo que tú eres mejor ser humano que esa persona. Seguramente. Entonces es una forma de reafirmarte como que tú estás viviendo tu vida correctamente y otros no. Como dicen, curarse en salud. Las personas se comparan constantemente para sentirse más seguras. Es decir, no son conscientes de que se están poniendo a salvo sin necesitarlo. Y de que podrían hacer una introspección de por qué tenemos esta conducta automática a no ser juzgados, a juzgar a otros para distraer la atención hacia otras personas, si no me ven a mí, no me juzgan a mí, a tratar nuestra inseguridad, a hacernos responsables de nuestra inseguridad, nuestra necesidad de inclusión, nuestra necesidad de amor, de aceptación. Eso es conciencia. O sea, quedarte callado en lugar de estar chismeando. O incluso decir, oigan, no me parece correcto, a mí no me parece correcto y no me siento cómoda, no me siento cómodo en esta conversación, porque esa persona de la que están hablando tiene mamá, tiene hijos, tiene una esposa, tiene, no sé, tiene una vida y hace lo mejor que puede como lo hacemos nosotros. Y no se vale. Sí, o poner nombres, ¿no? Creo que es fácil hacer este ejercicio de qué es, y ya lo había yo compartido antes, lo que se repetía en tu casa o en tu tribu constantemente que aprendiste. Eres un huevón, eres un tonto, eres un poco hombre, eres una puta, eres una, como yo le llamo, poner nombres. O sea, si tú no haces esto, Claro. eres un, ¿ok? O cómo se castigaba en tu comunidad, en tu tribu, en tu hogar. Algo cuando te saltabas ciertos códigos. O sea, porque esa es la parte que a veces creo que nos vuelve locos como seres humanos. Porque por un lado te dicen no hagas esto y por otro lado te recriminan, ¿no? O sea, en cosas tan sencillas, por ejemplo, pues cuando tú insultas a alguien, o sea, no se vale, no se vale. Primero es la familia, pero resulta que a la familia la destruyes, ¿no? Entonces hay como un vínculo ya ambivalente. O, por ejemplo, no se dicen groserías, pero pues a la primera que no hiciste bien las cosas, te dicen, pues eres un pendejo, eres una pendeja. O sea, los insultos, hay cosas que alguien tolera o no tolera. Hay un libro de Melody Beattie que se llama Basta de humillaciones, ¿no? Que dices, ya no más. O sea, durante tanto tiempo toleré o me aguanté o fui víctima o lo permití. Un poco es chistoso lo que voy a decir, ¿no? Pero es por honor a la tribu, por pertenecer, porque así lo aprendí, porque no sabía, ¿no? Porque no quiero, porque moverme de un lugar a decir ya basta, o sea, me va a hacer tomar nuevas acciones y tal vez me va a llevar a separarme de cosas que me dan identidad, ¿no? Si yo decido que ya no me insultes, que ya no me golpees, probablemente pues me voy a quedar sin esta persona o me voy a tener que alejar o de tomar una distancia física o probablemente a nivel legal voy a tener que demandar, voy a tener que denunciar. ¿Y qué va a significar esto para mí? Ya no más. ¿Cómo ya no lo ejerzo más? Y también cómo pongo un límite. Pues, ¿cuáles son esas acciones que hay que hacer todos los días de decir? Yo creo que darnos cuenta, Vero, del momento en el que nosotros estamos, uno, sintiéndonos vulnerables. ¿Qué estás pensando para sentirte vulnerable? Me van a excluir de este grupo. Si no si no pongo este tipo de límites y le grito a esta persona, me va a faltar el respeto. Si no le miento a su madre a este cuate que está manejando mal, lo va a seguir haciendo. O sea, de alguna u otra forma, el estado de vulnerabilidad es la que nos lleva a la agresión y luego a la violencia. La diferencia es
cuanto a agresión y a violencia. La agresión es más manejable porque puedes respirar y la puedes bajar. Y puedes seguir una metodología cognitivo-conductual para tratar el enojo, los impulsos, el impulso de ira. Pero la violencia ya lleva más estrategia. Dime una cosa, Fabio. ¿Cómo recibes más violencia o de qué eres más víctima? ¿De un papá que te golpeaba y tal vez que abusaba de ti? ¿O de una mamá que sabiéndolo no hacía nada y no decía nada? Yo creo que los dos participan, Vero. Es difícil decir quién tiene más responsabilidad. O sea, sí, es la parte, el primer impacto de violencia y agresiones por parte del padre. Y la madre facilita, en este caso que tú cuentas, facilita esa agresión. Como también la mujer ha sido facilitadora de la agresión en muchos escenarios, en carteles. ¿Sí? Son las mujeres las que cuidan a los secuestrados. En la mafia hay mujeres. O sea, la mujer, es que no quiero volver el tema, porque no quiero que sea Sí, de género esto. sí, no, no, ¿Sí? no. Pero bueno, Pero, hablando de esta pero agresión, la mujer facilita la violencia, a veces, no siempre, pero a veces facilita la violencia del padre o del tutor. Yo creo que es como sucede en el bullying en las escuelas. En algunos países, creo que fue Noruega y en Suecia, donde se hace esto, se ha desmantelado el bullying porque se ha enseñado a los niños no reírse de lo que hace el bulero. claro. ¿Sí? Porque lo que busca el bulero es la aceptación también. Es aplauso, es la inclusión y es que los demás se rían. Si dejan de reírse, el que genera bullying se enfrenta a la vergüenza. ¿Sí? Y con lo cual, como reforzador negativo, deja de hacerlo. Y se han visto cómo ha funcionado esta educación. Es decir, nosotros somos facilitadores de la violencia cuando nos reímos, tanto en los memes, y los compartimos los memes, del presidente, sea quien sea el presidente, es un ser humano. ¿Sí? Y compartir memes diciendo que es un tonto, lo que tú quieras, eso es violencia. Y enseñarle a nuestros hijos a odiar a su presidente es violencia. Y es violencia juzgar a otros seres humanos, sean quienes sean. Es violencia. O sea, no podemos nosotros combatir la violencia con violencia. Estamos educando a la gente con violencia. Somos participantes de la violencia. Es absurdo creer que vamos a curar el cáncer con más cáncer. Uh-huh. Yo pongo, por ejemplo, la imagen del cine, ¿no? Que están todos en el cine y de repente ya se apagan las luces, se empieza la película y están cuchicheando dos personas. Y entonces alguien al lado les hace, ¡shh, cállense! ¿No? Pero de una forma agresiva. Sí. Y otros más atrás le dicen, no, cállate tú, no, tú, cállense los dos, no, los que están, todo el mundo empieza a callarse Sí. unos a otros. Y ya se avientan las palomitas, el Y refresco. se empiezan a aventar las palomitas, el refresco, a mentar madres y cancelan la función. ¿Sí? Así es un poco el mundo. El caos. Así es un la poco el mundo. destrucción. Todos estamos participando de alguna u otra forma, facilitando la violencia que se generan de unos seres humanos a otros. Checa los memes. Sí, son divertidos, pero muchos llevan una gran cantidad de violencia hacia la mujer, hacia el hombre, hacia los animales, hacia el presidente, hacia muchas cosas. Hay gente que de repente, pues por alguna situación emocional la grabaron en la calle y suben ese video a YouTube y todo el mundo lo empieza a compartir y esa persona pierde el trabajo, pierde la pareja, pierde las ganas de seguir viviendo porque es un bullying que le estamos haciendo todos por haberlo grabado en una situación emocional comprometida. Eso también es violencia. Entonces, ¿cómo podemos parar esto? Pues siendo conscientes de qué forma estamos nosotros agrediendo, de qué forma estamos violentando de forma pasiva, pasivo-agresiva. Es lo que dicen. ¿Qué vas a hacer o qué vas a decir? ¿Para qué lo vas a decir? ¿No? O sea, hay como estas preguntas en donde dices, ¿tiene alguna utilidad? O sea, ¿va de acuerdo a una nueva postura en donde dices, ¿basada en qué? Y estos ejemplos que pones son clarísimos, ¿no? Entonces, creo que una medicina para esto podría ser, sin duda, la educación. ¿Okay? La educación en la escuela, la educación en los hogares, esta conciencia, yo creo que el respeto, porque para unos lo que es violencia, para otros no. Sí, porque no son conscientes. Una Ajá. empresa de publicidad está haciendo publicidad engañosa. Y los escritores y los guionistas lo saben. Lo saben y lo están haciendo. ¿Por qué? Porque tienen que comer. Pues es que es de esto vivo. Publicidad engañosa de un candidato, publicidad engañosa de un producto, de un medicamento, de muchas cosas. Eso es violencia. Y está tan normalizado, ¿no lo ven?
Entonces, parar de normalizarlo. O sea, tener bases morales, bases éticas, no morales. Lo decíamos en el podcast anterior, la diferencia entre moral y ética. Tener valores. Pero cuando digo valores, es valores como el respeto, la aceptación incondicional del ser humano. No tener una empatía selectiva. Por ejemplo, la gente confunde empatía con simpatía. Cuando nos cae mal un compañero del trabajo, que es lo que hacen también los soldados gringos en las guerras como la de Vietnam, es el otro es mala persona. Entonces se convierte en un infrahumano. Como es un infrahumano, es un alien, le retiro la empatía, no es como nosotros. Ya lo puedo atacar y voy a ajustar cuentas. Entonces, retiramos la empatía fácilmente nosotros en el tráfico, en la empresa, contra otras personas. La empatía selectiva es un peligro. Es decir, creer que los cuates por los que sientes empatía es empatía y no simpatía es la clave. No es lo mismo. Yo puedo ayudar a alguien porque simpatizo con el niño en situación de calle, con la persona que pide limosna, con las causas de tales personas, me caen bien, tengo simpatía por ellos. Pero la empatía real es no deshumanizar a las personas que te caen mal, no deshumanizar a la persona que está en la cárcel porque cometió un crimen, no deshumanizar a compañeros de trabajo. Es decir, generar la misma conducta de apoyo y solidaridad que le podrías dar a un amigo o a un hermano a una persona que te cae mal. Y de eso estamos muy lejos. A eso me refiero con la empatía selectiva. Le retiramos la empatía y lo convertimos en escoria humana. Hay que cambiar ese tipo de cosas. Okay. Ser conscientes de cómo mis conductas, por ejemplo, hurgar en el celular de mi pareja, cómo ese tipo de conductas tan simples son realmente violencia. Si meterte sin su consentimiento, investigarlo, querer tener el control sobre otros seres humanos, manipularlos, todo eso es violencia. Hay también un violentómetro, hablando del tema de las mujeres, que pueden encontrar en Google, donde vienen los grados de violencia como celar a tu pareja. Celar a tu pareja es violencia, en amarillo. ¿Sí? Y luego viene naranja y luego rojo. Rojo pues ya es agresión física. Literalmente así lo buscamos, violentómetro. Violentómetro. Sí, y te van a aparecer muchos tipos de violentómetros. ¿Y es información de aquí, de México? No lo sé, puede ser que sea de aquí. Ok, No sé. El chiste es que esa es otra herramienta que nos puede ayudar para que podamos reconocer, medir, actuar. El chiste es que hay que empezar por algo. Conocerte. O sea, conocerte, educarte, tener la información, decidir hacia qué punto quieres ir, hacia dónde te estás proyectando. Eres hombre, eres mujer, estás ejerciendo violencia, seguramente es porque ejercieron violencia en contra tuya y también de hombres y mujeres, jefes, educadores, de alguien que significó algo en algún punto de tu vida. No, esto que nos sucede no es ya gratis. Pongamos entonces en un pequeño resumen, la violencia es algo que aprendemos y la agresión es algo con lo que reaccionamos cuando algo nos pasa y no encontramos la salida. Entonces la forma en que encontramos es agrediendo al otro, de formas a veces como muy tácitas y también de formas muy sutiles, digo a mí porque me gusta esa palabra de sutilidad, pero aquí sí la uso en un aspecto de decir, fíjate en eso que no te estás fijando, ¿no? Y si necesitas poner un límite, ¿cómo quieres poner ese límite? Porque hay una necesidad que tenemos de defendernos y sí, pero en lo personal es como me voy a defender con otra grosería o me voy a defender tal vez todavía sintiendo la emoción o sintiéndome víctima y no voy a tomar las decisiones adecuadas con una nueva dirección en donde, aparte, si tenemos gente viviendo con nosotros, hijos o gente que está a nuestro cargo y que podemos ser un buen ejemplo de algo que podemos, hacia algún lugar donde nos podemos dirigir y hacer algo diferente, decir, bueno, seamos ejemplo y seamos conscientes de este momento en el que nos toca vivir. ¿Cuánto crees que vas a vivir más, Fabio? Otros 50. Ok, 50, yo 40. Entonces, ¿cómo vamos a participar en esto durante los próximos 40 años de nuestra vida?
en nuestra propia vida, Romper el candado. el impacto que estamos teniendo, tú y yo que nos dedicamos a esto, en nuestros pacientes o en nuestros coaches o lo que estemos haciendo. Y si eres empresario, ¿qué impacto puedes tener en tu empresa positivo, haciéndote cargo de este gran tema? En tantas esferas en donde nos estamos moviendo, ¿cuál es ese impacto? ¿Qué puedo hacer allá afuera y cómo más me doy cuenta en estas formas tan sutiles que somos violentos, ¿no? Que nos saltamos reglas, que no pensamos en el otro? Yo creo que una forma, como muchas veces ya lo hemos dicho en este podcast, que de eso se trata, de el autoconocimiento, se trata de rebotar con otro cerebro entrenado en qué estás haciendo tú para generar violencia en tu pareja, en tus hijos, en tus empleados, o de qué forma pasivamente la estás generando también. O sea, es un entrenamiento en asertividad. Los terapeutas en terapia cognitivo-conductual y en terapia racional emotivo-conductual tienen también herramientas para la asertividad, para no ser pasivo ni agresivo, porque el ser pasivo también se puede convertir en una forma de agresión. Entonces, ser consciente... ¿Qué es el no hacer? El no hacer, sí. El no hacer genera a largo plazo frustración en otros, frustración en ti, y eso puede también desembocar en un ataque de ira de repente porque la frustración se va juntando y un día explotas, ¿sí? O generas violencia encubierta, le ponchas las llantas al coche del jefe porque no eres capaz de decirle, pues asertivamente, ponerle límites al jefe en ciertos aspectos de la conducta cotidiana. Entonces le generas un tipo de violencia donde él no se dé cuenta. Entonces, ser conscientes de eso es muy importante. ¿Y qué pregunta le harías? Digo, no sé, por ejemplo, ahorita que lo platicas, yo digo, ¿qué me da coraje de esto? ¿Qué me enoja? Porque mientras no me fije yo en eso, ¿puedo ser agresivo? ¿O dónde soy agresivo? Pues creo que esa pregunta tú la puedes responder, aunque no es fácil. Okay. Porque generalmente uno cree que tus conductas están justificadas. Y es lo que decía justo al principio en el teaser de la entrada de este podcast. Todos normalmente pensamos que estoy siendo justo y estoy poniendo en su lugar a las personas. Por eso es difícil de contestarla uno mismo. Yo estoy bien, tú estás mal. Es normal en las discusiones uno pelea por tener la razón porque yo estoy bien, tú estás mal. Y repito, esa pregunta necesita de la ayuda de un profesional para contestarse también. Okay. Y si no tienes un profesional, a lo mejor quieres arriesgarte un poquito, bueno, pues entonces podrías tener una conversación con alguna persona a quien tú admires por su forma de pensar, una persona racional, una persona objetiva, una persona que no sea tan emocional. Oye, ¿tú qué opinas de esto que yo hago? ¿O tú qué opinas de esto que yo digo? ¿O qué opinas tú de esto que yo creo? Y te puede dar una referencia, pero cuidado, o sea, no se lo preguntes a tu mejor amiga que piensa igual que tú, porque pues te va a decir, ay, no, amiga, tú estás genial. Sí, tu marido está bien loco, hay que meterlo al bote, ¿no? Entonces hay que preguntarle a personas, o sea, hacerte preguntas como, ¿esto que estoy haciendo, pienso o quiero hacer es objetivo? ¿Es congruente con la realidad? ¿Sí? ¿Pone en riesgo mi vida, mi salud sobre todo también? ¿Genera conflictos innecesarios con los demás? ¿Genera emociones nocivas innecesarias? ¿Me ayuda a alcanzar mis objetivos a largo plazo? Esas preguntas, por ejemplo, son de mucha utilidad. ¿Cómo quiero estar? ¿Qué consecuencias va a tener el hacer o el no hacer? El ir y poner una denuncia o no hacerlo. ¿Qué tantos mitos hay alrededor de todo esto de para qué va si no sirve de nada? ¿Qué necesitas hacer tú que sientas que sí sirve de algo lo que estás haciendo? Y me refiero específicamente a si hoy te das cuenta que te está pasando algo, ¿qué quieres hacer con esto? Entra otra vez el libre albedrío, el sentido común, la redirección, el pedir ayuda, el estar informado. Y yo creo que pongo en la mesa el tema del valor, de a veces tener el valor de salir del closet, si somos esos que ejercemos violencia o somos esas víctimas que estamos recibiendo esta violencia. Yo sí te invito a que salgas del closet y porque mucha gente nos está pasando. Entonces, pues no eres la única persona que te está pasando eso. Lo que es que sí creo que causa mucha vergüenza, porque aparte muchas veces es acusar a alguien que quieres, ¿ok? O está de por medio tu fama.
o están de por medio otras cosas que sí te importan. Entonces, sí hay formas para llegar ahí, sí hay un cambio, una liberación, un poner un alto, un poner límites y hacer este voto. Recuerda, cuando tú ejerces cualquier tipo de violencia, ya sea física, verbal, psicológica, económica, sexual, invasiva, estás incubando en otros seres humanos la frustración, el odio y el deseo de venganza. Recuérdalo muy bien, porque si no te das cuenta, no verás por dónde te devuelve el efecto boomerang. Entonces, date cuenta que todos nos quejamos de la violencia, pero no somos o no queremos ser conscientes de la forma como la perpetramos y como la perpetuamos. Ese es el inicio, darte cuenta, ser consciente. Y no te vuelvas inmune o esta parte de tener un impermeable donde se te resbala todo. Que Sí. esto no se te resbale. Y no normalizar significa, literalmente como la palabra lo dice, o sea, no es normal. O sea, no es algo sano. No es algo de una civilización que te habla de evolución y de estar mejor y de querer estar mejor. O sea, sí, tu granito de arena es muy importante. Entonces, es importante ir a una marcha, pero es importante seguir marchando hacia ese foco de estar mejores y de ser mejor. Bueno, pues Gracias, fue un buen tema, en donde yo todavía sigo tocadona. Las lágrimas sí se escurren por muchas cosas de sentimientos que vienen, históricas, como dice Fabio, del momento, pero también con con estos tips de llevar a la acción y esperanza, de erradicar por lo menos cada uno de nosotros mismos estos sesgos de violencia que tanto dañan. bueno, pues muchas gracias también a ti, Vero. Es un tema muy intenso y bueno, reflexiónalo tú. Y vamos a pasar a lo que sigue. Lo que sigue es de qué vamos a hablar en nuestro próximo podcast. Pues bueno, hablando de las relaciones entre los seres humanos, existe un término que se llama poliamor. Entonces, ¿qué te parece que hablamos de monogamia versus... Poliamor. ¿Te late? Delate. La monogamia, que también puede ser la fidelidad, Claro, ¿no? sí, va a entrar ahí el tema de la fidelidad. Sí, porque la monogamia es un esfuerzo. Súper. Y es interesante ver cómo el ser humano se ha esforzado y cuando pierde la capacidad de ser monógamo, porque no es natural en el ser humano, y ya lo explicaremos por qué. No sé en qué creas tú, pero yo creo en eso. Bueno, pues creo en eso porque es lo que he leído en los libros que me gustan. Así es que pues lo vamos a explicar la próxima sesión. Órale, buenísimo. Yo creo en este podcast y en seguir comunicando y seguir compartiendo contigo. Y ya hablaremos de eso en el próximo, ¿va? Hasta la próxima, Vero. Bye bye.